Hola constructores, hoy vamos a enlazar el SECOP 1 para tenerlo en la misma tabla con el SECOP 2 y además voy a despejar algunas dudas, las más frecuentes que surgieron del video anterior. La primera es, ¿cómo hacer para que se actualice la tabla automáticamente? La segunda, ¿cómo enlazar solo los datos que me interesan? La tercera, ¿con qué otras bases de datos del estado puedo enlazar el Excel? Y la cuarta, ¿cómo hacer el enlace si no tengo la versión 2021 de Excel? Vamos a comenzar respondiendo las preguntas y luego vamos a enlazar el SECOP 1. La respuesta de las dos primeras dudas es muy fácil. La respuesta de la primera duda está en el minuto 2:39 del primer video y la respuesta a la segunda duda está a partir del minuto 6:03 del primer video. Ahora, para la tercera duda puedes encontrar el listado de todas las bases de datos del estado que podemos enlazar siguiendo el link que está en la descripción del video. Y en ese buscador pones el nombre de la información o el nombre de la entidad dueña de la información que quieres enlazar. Si la búsqueda no te da resultados, pues no existe la información ahí. Ahora supongamos que sí encuentras lo que buscas. Para saber si puedes enlazarlo, te debes fijar si tiene este link que dice documentos de API. Y para saber si la información es confiable, dale clic sobre el nombre de la base de datos y en la parte de abajo revisas si el propietario del conjunto de datos es la entidad que corresponde. Además, revisa la frecuencia de actualización y la fecha de la última actualización, a ver si concuerda y es lo que estás buscando. Y más abajo revisa si la cantidad de filas corresponden con la cantidad de información que dice en la descripción, si no tal vez solo sea una parte de los datos. Si todo está bien, le das clic donde dice API, en la parte superior de la página. Luego le das clic aquí donde probablemente te diga JSON y seleccionas la opción CSV. Le das clic en copiar y ya tienes guardado en memoria la URL para enlazar los datos con Excel. Solo le tienes que dar control V donde lo quieras pegar y ya ahí tendrías el link o la URL. Pero para que te dé la máxima cantidad de datos, que son 50.000 datos, al final de la URL debes ponerle limit igual 50.000 y para ponerle más restricciones debes ponerle además ampersand, signo pesos, where igual y ahí comienzas a ponerle el resto de las restricciones, tal como te expliqué en el primer video en el minuto o a partir del minuto 6:03. Más abajo en la misma página vas a poder encontrar qué información tiene la tabla y si le das clic a la flechita de aquí te va a aparecer cuál es el nombre de la columna donde está ese dato. Ese nombre es el que usamos para hacer las restricciones y algo que olvidé explicar en el video anterior es que para poder hacer algunas restricciones debes saber los valores exactos de cada columna y debes usar esos valores exactos y esos valores los puedes ver en esta misma página aún más abajo. Aquí por ejemplo, si quieres que solo te enlace los datos donde la fuente de los recursos sea de la entidad nacional, deberías escribir la restricción así, donde el primer parámetro es el nombre del campo que vimos más arriba y el segundo es el valor exacto del campo que tenemos en esta tabla. Para la cuarta pregunta voy a usar el Excel 2016 y debes abrir el Excel, ir a datos, das clic en nueva consulta, vas a la opción desde otras fuentes y seleccionas desde la web, te aparece esta ventana y pones en este campo la URL del SECOP 1 o del SECOP 2 según sea el caso. Y aquí ya puedes ordenar y eliminar las columnas que no quieras tener. Le das en la flecha cerrar y cargar, le das la opción cerrar y cargar en y seleccionas cómo y dónde quieres que te presente la información y listo, ya tienes la tabla con una versión de Excel 2016. Ahora sí construyamos el SECOP unificado. Abrimos el libro donde tenemos enlazado el SECOP 2 y hacemos el mismo procedimiento del video anterior del SECOP 2, pero ahora usamos la URL de este video, que tiene todos los procesos publicados a partir de este año, es decir, lo que lleva del año 2023 y en adelante. En el primer video te explico cómo cambiar esa restricción y cuando lleguemos al paso donde podemos ordenar y eliminar las columnas que no necesitamos, tendríamos dos opciones. Si quieres que los procesos del SECOP 1 queden en una tabla diferente que los procesos del SECOP 2, que esa es la opción que más me gusta, porque los campos que tienen ambas bases de datos pues son diferentes, pues sigues los pasos como en el video anterior. Sin embargo, hay personas que les gusta que los procesos de ambas plataformas queden en una misma tabla. Si ese es tu caso, debes cuidar que las tablas de ambas consultas
tengan la misma cantidad de columnas, es decir que pues deberías eliminar algunas para que queden las mismas cantidades de columnas en una y en otra. Además, que las columnas que tengan la misma información deben quedar en la misma posición de la tabla y que tengan el mismo nombre. Por ejemplo, aquí el número del proceso está en la primera columna y el nombre de la entidad está en la segunda columna, y en ambas tablas se tienen los mismos nombres. Además, debes cuidar que en cada columna tengan el mismo tipo de datos o que sean compatibles. Por ejemplo, si voy a la columna de la fecha de cierre en la tabla de consultas del SECOP 2 y le doy en este cuadrito que ves aquí como un logo, corresponde a un tipo de dato de fecha y hora. Pero como en el SECOP 1 no tienes fecha de cierre, pero igual de pronto vas a querer que aparezca una columna con la fecha de cierre, tal vez se te ocurra que para el caso del SECOP 1 te anote en esa columna la etapa del proceso. Sin embargo, si vas a esa columna te vas a dar cuenta que tiene un tipo de dato texto, y si lo dejamos así nos va a generar un error, así que deberíamos cambiarlo en una tabla o en ambas el tipo de datos para que sean compatibles. Por ejemplo, podríamos dejar en ambos casos que los datos fueran de tipo texto. Sin embargo, debes tener en cuenta que si dejas que el tipo de datos sea texto, Excel no te va a dar la opción de hacer filtros de fecha en esa columna, solo te va a dar opciones de filtro de texto. Y si eso no es lo que quieres, pues lo mejor sería crear una nueva columna en la tabla del SECOP 1, y eso lo hacemos dándole clic derecho sobre el título de alguna de las columnas y seleccionamos la opción agregar columna a partir de ejemplos y llenamos la primera celda con una fecha antigua, por ejemplo el 1 de enero de 1900 a las 0 horas 0 minutos 0 segundos. Igual en la segunda fila, y después de llenar la segunda fila te va a llenar automáticamente toda la columna con ese mismo dato. Luego das clic en el icono de tipo de datos, le das usar configuración regional, aquí cambias a fecha hora y aceptar y listo. Ya sabrás que cuando te aparezca esa fecha pues es un proceso del SECOP 1. Esto también lo puedes hacer si quieres tener una fila que te diga de qué plataforma es, si es SECOP 1 o SECOP 2. Ahora solo faltaría unir las dos consultas, y eso lo hacemos yendo a la consulta del SECOP 2 porque es la consulta que ya tenemos en la tabla. Le damos en la opción anexar consulta, seleccionamos la consulta del SECOP 1, le das a aceptar, vas a cerrar y cargar y le picas en la opción guardar y cargar en. Aquí le dices que solo conexión para que no te sobrescriba la tabla del SECOP 2 o te genere otra tabla solo con el SECOP 1. Y listo, ya tienes la tabla, pero recuerda darle clic derecho sobre la consulta del SECOP 1 y en propiedades elegir tu configuración de actualización de la consulta. A mí siempre me ha gustado que se actualice cuando abra el archivo. Y listo, vas a tener los procesos del SECOP 1 y SECOP 2 en una sola tabla. Ahora sí, ya no tienes excusa de que es difícil buscar los procesos o que las plataformas son muy lentas, y tampoco tienes que pagarle a una aplicación para que te consulte los procesos ni nada. Así que a licitar se dijo, y hasta la próxima.